El legalismo es creer que cualquier cosa que yo haga me garantiza una relación con Dios. Eso es legalismo. Cuando yo creo que lo que yo hago, mi forma de llevar el Evangelio, mi forma de vivir es la que me garantiza mi relación con Dios. Por eso que la gente dice, no, si usted no está orando a las 3 de la mañana como lo hago yo, usted no está. Hay que levantarse a orar a las 3 de la mañana. En ninguna parte dice la Biblia que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga por el hecho de que nosotros nos hemos cuidado de no tener mancha y arruga. Pero entiendo, pero eso es lo que utilizan. El texto dice que Él nos presentará. Amén. Ok, qué chulería. Frente al Padre. Sin mancha. Como una iglesia. Sin mancha, sin arruga. Al llegar allá les van a decir, oye, ¿y esta gente tan impecablemente vestidos? Y uno dice, padre, no, si usted sabe por dónde yo pasaba, padre. Y entonces, Lavaron su ropa en la sangre del cordero. No tiene que ver con lo que yo hice, ni con lo que dejé de hacer. En eso descansa mi vida. No en la cantidad de días de ayuno, no en la cantidad de oración, ni siquiera, mira, orar es un mandato, hay que orar, pero no puedo descansar en mi oración. No, no es un tipo de oración, hermano, yo oro mucho. Ya ahí ya se volvió un estado legalista, religioso. Exacto. Tú no puedes descansar en tu oración, tienes que descansar en su misericordia. Ante mí se doblará toda rodilla. Y eso se trata de la venida del Señor, compadre. Eso no tiene nada que ver con orar por un enfermo. ¿Usted cree que Dios no la va a sanar solo porque no se pudo arrodillar? ¿Por qué? Porque siguen pensando que depende de lo que ellos hagan. Si te arrodillas, aunque te duele y te cueste, Dios va a tener misericordia. Entonces es un Dios salvajemente malo, que hay que conmoverlo con dolor para que haga algo. Por eso no hay uno. Porque mi sacrificio no lo conmueve. Me adoptó como hijo. Firmó un documento que acredita que yo soy su hijo y como hijo tengo derechos. Cuida tu salvación con temor y temblor. Okay. No se trata de cuidarla porque la puedo perder. Exacto. Se trata de mantener tu postura de salvo frente a los que eran enemigos. Eso fue dicho a Timoteo. En la iglesia que pastoreaba a Timoteo, habían judíos y gentiles. Esas se conocen como iglesias mixtas. Todas las iglesias donde había judíos y gentiles, los judíos eran los que tomaban la palabra primero, porque tenían el trasfondo de la Torá. Y los gentiles no tenían Biblia, no conocían nada. Solo sabían lo que Pablo, Pedro o los apóstoles les habían dicho. No habían escrito, excepto lo que conocían en el antiguo pacto. Entonces, cuando llegaba la hora de la clase, los estudios bíblicos, el sermón, los primeros que hablaban eran los judíos. Y llevaban a la gente inmediatamente a la ley. Creer en Cristo no es suficiente. Tienen que guardar la ley, tienen que guardar las sesiones, tienen que dejar de comer lo que comen y empezar a comer todo otro. Y tienen que guardar luna nueva y luna vieja, y tienen que guardar el sabbat. Timoteo llamaba a Pablo por teléfono y decía, hey, tengo un problema aquí en la iglesia. Esta gente está moviendo. Y Pablo decía, hazlos callar. A eso se refiere con mantente en tu posición de salvo. Cuida lo que tienes con pasión, con temor y temblor, es pasión. La salvación es por gracia, caballero. Si no vaya a ser que lo corrompa. Claro, pero está diciendo que él tiene que cuidarla para no perderla. Wow. tienes que cuidarla porque ya es tuya. No solamente eso. A ver, primero, Dios no es hombre para que mienta. Mi hijo de hombre para que se repita. Una persona que cree que se puede perder la salvación es que no conoce a Dios. Lo voy a decir clarito. Un cristiano que cree que la salvación se puede perder porque no conoce a Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. No se arrepiente, no se equivoca, no le fallan los planes, no se frustra. Entonces, cuando me salvó, ¿sabía cómo me iba a comportar? Claro. ¿Sabía cuántas veces me iba a equivocar? Sí. ¿Sabía cuántas veces me iba a alejar de él? Y me salvó. ¿Tú crees que cuando yo fallo y me equivoco, Dios se sorprende y dice, ay, no esperaba esto de Miguel? Este payaso mucho se demoró. Jamás es una amenaza. ¿Por qué? A ver, cuando establecemos una doctrina, tiene que tener el respaldo bíblico a nivel de Génesis y Apocalipsis. La doctrina no puede estar aislada en la Biblia. Si Jesús dijo que lo que el Padre le dio, nadie lo podrá arrebatar de su mano. Juan 10. San Juan 10. ¿Cómo Pablo va a decirme ahora, cuídate que la puedes perder? Si Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, es imposible que haya dicho algo que sea lo contrario a lo que dijo Jesús. Ahora, este otro punto que es importante, que ustedes tienen que entender. Si yo no hice nada para ser salvo, no puedo hacer nada para perderme. Los que tienen la duda con ese texto de cuida tu salvación con temor y temblor, son aquellos que de alguna forma le enseñaron de que ellos vinieron a la salvación. ¿Entiendes? Sí. No. Lo que pasa es que el Señor me ofreció ser salvo. Y yo la pensé un poco y dije, yo creo que es buena idea. Y vine y tomé la salvación para mí. Pero como ahora estoy cansado de ser cristiano, la dejo. El problema es que yo no vine a la salvación. Me trajeron. Pablo dice que fuimos arrastrados de muerte a vida. No queríamos venir a la vida. Nos trajeron.
Entonces tampoco nos pueden dejar ir. ¿Ok? Dice el Tomás de, ¿qué concluiremos? Vamos a pecar para que la gracia abunde de ninguna manera. Pablo dice, ¿de cuántas maneras podemos pecar? De ninguna manera. ¿Ok? Y ahí hace una lista de las cosas que dice, no dejen que el pecado gobierne sus corazones, no le den lugar al diablo, no le dejen lugar que la carne gobierne. No, Pablo dice, el cristiano no debe pecar. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, pare. Pablo dice que él peca ahí. Sí. Hay un pecado en mí, hay una ley de pecado en mí. El pecado mora en mí. ¿Qué lo está diciendo? Pablo. Pero en el capítulo 6 dice que no hay que pecar. ¿Cómo Pablo en el capítulo 6 me va a decir que no peque y en el capítulo 7 me dice yo peco? Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, que lo fundamental es que el cristiano no peque. Pero luego reconoce que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que muchas veces, entonces la que nos hace pecar es la carne y hay que estar atentos. Esto es un estar de alerta. No dice que el cristiano no peca, dice que no debiera. Pero inevitablemente, por mucho que busquemos al Señor, siempre va a haber algo que nos haga fallar, que nos haga caer, que nos haga pecar, un pensamiento, una idea, una palabra. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación. Ya. En el 6 dice que no peque, en el 7 dice que peco, y en el 8 dice no hay condenación para los que están en Cristo. Pablo reconoce que él falla. Pablo dice en el 6 que no debiéramos fallar. En el 7 reconoce que falla, y en el 8 dice, uff, gracias a Dios que para los que somos salvos no hay condenación.